Bueno, el Señor siempre nos quiere hablar, ¿cierto? Él nos habla en todo tiempo. Él siempre está hablando. Así que damos gracias a Dios por ese Dios que, como decía recién el Salmo, Isaías que leía Karen, que nuestro Dios no es un palo, una estatua que tiene boca que no habla, sino que nuestro Dios es un Dios real, vivo, que nos conoce, que te conoce, que sabe lo que estás viviendo, y Él tiene una respuesta para cada situación que tú estás viviendo. Él sabe lo que tú necesitas, y como Él sabe lo que tú necesitas, Él tiene una palabra para poder guiarte, direccionarte, animarte, incluso para traer milagros creativos, porque su palabra es poderosa. El mundo fue creado por su palabra. Amén. Pensaba en estos días, mediante la búsqueda, ¿cierto?, de compartir una palabra para ustedes. El Señor me hablaba mucho justamente de lo que Mario hablaba, de que Dios ama al mundo, pero también ama a ustedes, a su iglesia. No es que hay un amor, se puede decir un amor más hacia nosotros y menos hacia el mundo, sino que el amor de Dios es inmenso. Es difícil poder calcular hasta dónde llega su amor, pero su amor es grande, a tal punto que Él tuvo que enviar a su único Hijo para salvarnos, para rescatarnos. Entonces, cuando nosotros meditamos en el amor grande del Señor, y que sabemos que Él ama a todos, a toda su creación, pero en especial Él ama a su pueblo, a los que son suyos. Dígale a que está al lado: yo soy de Jesús. Yo soy propiedad de Jesús. Oye, al diablo no le gusta eso, declarar que somos propiedad de Cristo. Entonces, el Señor ama lo que es de Él. Y lo que es de Él es lo que Él compró a precio de sangre. Entonces, hay muchos que están afuera, ¿cierto?, que necesitan conocer este evangelio, esta noticia. Muchos de ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Y ellos necesitan conocer y escuchar este mensaje que a nosotros nos revolucionó, ¿cierto? Pero Él ama y cuida lo que es de Él, porque dice su palabra que fuimos comprados por Jesús a precio de sangre. O sea, le pertenecemos a Él, somos propiedad de Él. Y como somos de Él, Él tiene un cuidado especial sobre nosotros, ¿ya? Y Él nos ama. El otro día conversaba yo con una persona, y yo le decía: el Señor te ama mucho, y Él decía: lo dudo que me ame. Yo le decía: pero ¿por qué dudas que Él te ama? Porque si realmente Dios me amara, no estuviera viviendo lo que estoy viviendo. Si realmente Dios me amara, no estaría en bancarrota, decía. Si realmente Dios me amara, no estaría pasando estos sufrimientos. Entonces, ¿cómo me dices tú que Dios me ama? Entonces, esa persona estaba comparando el amor de Dios versus lo que estaba viviendo. Y también escuché también a otra persona que decía, y yo le decía: ¿Dios te ama? No, si yo sé que Dios me ama. Dios me ama porque yo todas estas veces he estado robando, y cada vez que yo robo, como que siento que Diosito me habla, y con que arranco y justo llega la policía y no me pillan. No, si Dios me ama. Entonces tenía una confusión sobre lo que era el amor. O sea, si me va mal, si sufro, si tengo enfermedades, si estoy pasando situaciones difíciles en mi vida, yo atribuyo entonces que Dios se olvidó de mí, Dios ya se olvidó de mí, Dios no me ama. ¿Le ha pasado eso, no? Y bueno, y cuando nos va bien en la vida, o a las personas les va bien en la vida, ellos se sienten amados porque le va todo bien. Y hay personas que le va todo bien, no tienen prueba, le va bien con las finanzas, le suben el sueldo y un montón de cosas, y como que todo le va bien. Oye, y de hecho la Biblia dice: no tengas envidia, ¿cierto?, de los impíos que prosperan, porque los impíos prosperan porque Dios es bueno, porque el sol sale para los justos, para los buenos, para todos. Y el amor de Dios es así. Entonces, cuando nosotros tratamos de querer entender el amor del Señor, no debemos nosotros poner en la balanza el amor de Dios versus lo que yo estoy viviendo. ¿Ya? Porque muchos se pueden sentir olvidados, muchos se pueden sentir que Dios no los ama por las cosas que están viviendo.
por los dolores y sufrimientos, y como que estoy saliendo de una y como que entro a otra y es como que no veo salida. Entro a un horno de fuego, salgo para respirar y entro a otro horno de fuego y después entro a un pozo de leones. ¡Ay! ¿Cuándo se va a acabar esto? Yo creo que Dios no me ama, pero Dios nos ama. ¿Y saben por qué Dios nos ama? No por las cosas que nos pasan, sino por un único y solo motivo: por Jesucristo en la cruz. Cuando yo entiendo que Dios envió a su único Hijo para rescatarnos, para salvarnos, yo creo en ese amor que Él lo demostró en una cruz. Y eso es suficiente para yo entender que Dios me ama, independiente si me va bien o me va mal acá en la tierra, si sufro o soy feliz aquí en la tierra. Yo sé que Él me ama porque Él murió en la cruz por mis pecados y nadie hasta el día de hoy ha hecho eso por mí. Entonces yo sé que Dios me ama, ¿cierto? Pero nos cuesta poder enfocar nuestra fe en este amor tan grande, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nos olvidamos muchas veces de lo que pasó ese día en la cruz, pero ese día en la cruz Jesús, con sus brazos abiertos, estaba expresando un amor tan profundo por ti. Y siempre hemos dicho, Él decidió no bajarse de esa cruz. ¿Pudo haberse bajado? Pudo haberse bajado. Pero no se bajó porque Él, mientras que moría en la cruz, Isaías 53:11, dice: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Mi siervo fiel y justo, dice, justificará a muchos y limpiará las iniquidades de muchos. Cuando tú lees Isaías 53 completo, habla del sufrimiento, y uno ve Isaías 53 del versículo 1, ve todos los sufrimientos, la tortura de Jesús. Pero llega al versículo 11 y el profeta dice que Jesús vio al final de su sufrimiento el fruto de su aflicción. Tú eres el fruto de esa aflicción. Y Él, cuando estaba muriendo en la cruz, estaba viendo a ti, me estaba viendo a mí, estaba viendo a tus hijos, y Él estaba muriendo por salvarnos. Entonces, mientras que Él sufría, mientras que Él estaba en la cruz agonizando, Él por la fe te estaba mirando, Él por la fe estaba quizás ya orando, nombrando tu nombre, diciendo: yo lo estoy haciendo esto por ti. Entonces, cuando yo voy entendiendo esto de que Jesús muere en la cruz del Calvario para darme vida eterna, para darme salvación, y lo hizo por amor, yo puedo entonces colocarme en una posición delante de Dios de que soy amado por el Señor. Soy amado por el Señor. Y si estoy viviendo situaciones difíciles, o me cuesta escuchar a Dios, me cuesta leer la Biblia, me cuesta orar, peco, o muchas veces me encuentro como cristiano en un pozo cenagoso, en un pozo de desesperanza. Pero eso no quiere decir que Dios haya olvidado de ti. Eso no quiere decir que el Señor no te ame. El Señor te ama mucho, mucho, querido hermano. Y su amor es tan grande que va a ir detrás siempre de ti. Él siempre va a ir detrás de ti cuando tú te escapas. David en un salmo, no sé si es 119, que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me escondo en lo profundo del mar, si voy a la cima de lo alto, allí estás tú, ahí tú me encuentras. Entonces es un Dios que está siempre buscando a lo que es suyo, porque somos de su propiedad, le pertenecemos a Él, y el amor de Dios no se cansa. Hace tiempo atrás tenía un discípulo especial, que muy necesitado de mucho amor, y era muy evidente esa necesidad de amor, que prácticamente hubieron días que tuve que dormir con él cuando estaba recién convirtiéndose al Señor, porque le daban crisis de pánico en las noches y no podía dormir. Bueno, yo
me costaba entender eso, pero después viví situaciones parecidas y las crisis de pánico que no te dejan dormir son terribles. Y le daban crisis de pánico y entonces tenía que orar por él en las noches y para que se quedara dormido. Y en sus primeros procesos o los primeros comienzos estuve haciendo esa labor de niñera o de cuidarlo a esa persona. Pero era catete, o sea, me buscaba cada rato, me llamaba. Porque las personas cuando llegan a Cristo muy heridas, muy faltas de amor y se encuentran con la iglesia, encuentran un lugar donde sus heridas empiezan a ser sanadas. Y a veces era tan catete que a veces tú querías, ay, ¿quién es? ¿Quién me busca? Ah. Pero ahí tenía que, y muchas veces tenía que estudiar, me acuerdo, estaba en la universidad y estaba estudiando y veía quién era y tenía que guardar los cuadernos y ponerme a escucharlo nomás. Sus penas, sus dolores, sus tristezas, lo que le estaba pasando, cómo él comprendía el amor de Dios porque estaba recién conociendo a Dios. Y ahí estaba. Y después me olvidaba ya de estudiar porque me quedaba conversando con él. Y hubieron momentos en la carne que uno quisiera despachar a ciertas personas, pero son muy catetes. Pero era la carencia de amor en lo que hacía que iba continuamente a buscarme a mí. Quizás me veía bueno. Yo ponía cara de que no me incomodaba, pero estaba allí yo tratando de mostrar el amor del Señor, porque él es una persona nueva en la iglesia. Pero el amor del Señor, y muchas veces me impacientaba o me incomodaba en ciertos momentos, pero decía, ya, voy a aguantar, lo voy a escuchar, lo voy a recibir una y otra vez. Pero Dios no es como nosotros. Yo me puedo aburrir de cierta persona. De hecho, me puedo impacientar con ciertas personas. Me puedo cansar con ciertas personas, pero Él y su amor no se cansa. Y Él va a estar siempre buscándote. Él va a estar siempre teniendo paciencia para escucharte. Y Él tendrá el tiempo suficiente, Dios, para escuchar aún tus quejas, tus incomprensiones, tus disoluciones, tus amarguras. Aún cuando dices, Señor, no logro entenderte lo que estás haciendo. Y Él es paciente, pone oído para escucharte y para que tú te puedas desahogar delante de Dios y tú puedas abrir tu corazón delante de Dios y poder expresar todo lo que te pasa. Si tú lees los salmos, un gran porcentaje lo escribió David. Y si tú lo lees, vas a ver que David abría su corazón. Habían periodos de depresión, habían periodos de crisis, de angustias, de ansiedad, de persecución, de tristeza, de alegría, de adoración. Era un circo, ¿cierto?, de emociones plasmadas en los salmos. Su amor por Dios, su incomprensión. Y ahí estaba Dios escuchando a David. El amor del Señor es muy profundo. Es un Dios, nuestro Dios es un Dios que vamos a estar toda una eternidad con Él y aún así no vamos a lograr conocerlo en su totalidad porque Él es infinito, es profundo. Y vamos a estar delante de Él mirándolo, contemplando su hermosura, su grandeza, su asombro, bebiendo de su amor, contemplando su amor. Y ese día queda poco. Ya lo veremos. Así que quiero hoy día animarte de que sea lo que estés pasando, Dios te ama. Por lo que Jesús hizo en la cruz, Él te ama. Hoy quisiera compartir en relación a esto del amor del Señor, una parábola que está en Lucas 15. Quisiera que Dios me ayude a poder trazar bien la palabra. A veces soy un poquito enredado, pero que el Señor me ayude para que el Señor te pueda hablar y tú puedas captar lo que el Señor te quiere decir. Lucas 15, versículo 8 hasta el versículo 10. Y es la parábola de la mujer que encuentra su moneda. Y no sé si ustedes han leído esta parábola. Yo la había leído muchas veces
Y la verdad de las cosas que hace rato que no predicaba y le decía, Señor, que tengo que hablarle a la iglesia. Me pasó algo muy loco hoy día, porque me levanté temprano a buscar la palabra, tenía hartos sermones que vengo hace tiempo estudiando. Y el Señor me habla de este versículo. Es sobre la moneda perdida, ¿ya? Entonces cuando me salgo al ente jardín, como a las 7 de la mañana, a estudiar, me sirvo un cafecito ahí, tranquilo, los pajaritos empiezan a cantar a esa hora, el tiempo de devocional con Dios. Estoy estudiando y leo estos versículos. Lucas 15, del 8 al 10, dice así, pero me gustaría si alguien me presta la Reina Valera, porque yo tengo otra versión. No sé si alguien me presta la Reina Valera. Esa es la verdadera, sí. Ahí está la Reina Valera. Ya. Quédese aquí nomás, ya, 15:8. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Voy a leer de nuevo, pero más calmado. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, las dracmas son monedas, ¿qué mujer tiene 10 monedas? Si pierde una moneda, ¿acaso no encenderá la lámpara, barrerá la casa y la buscará con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la moneda que se había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando estaba en la mañana, primero que nada no tenía idea de qué significaba dracma. Ya, yo sabía que era una moneda, pero porque una vez hay palabras que no las entiende muchas veces en la Biblia. Pero por leer, una dracma era una moneda. Entonces empecé a buscar qué valor tiene una dracma. Y una dracma equivale a 64 centavos. Y un peso chileno equivale a 100 centavos. O sea, en otras palabras, una dracma, ¿sabe cuánto equivale una dracma? Menos que un peso. O sea, ¿existe moneda de un peso o sí? No sé si ya no salen. Ya no salen monedas de un peso, o sea, chao con las monedas de un peso. Pero una dracma era menos que el valor de una moneda de un peso, la mitad. Si a usted se le pierde un peso, ¿en la casa la buscaría? Y si tuviese una moneda que valga la mitad de un peso, ¿la buscaría? Porque es insignificante, no vale la pena, no tiene valor. Pero para aquello que para ti no tiene valor, para él sí tiene valor. Y cuando Jesús da esta enseñanza de esta parábola, viene de un contexto de discusiones con los fariseos. Porque los fariseos lo estaban criticando a Jesús porque Jesús se juntaba con los pecadores, comía con los pecadores, con las prostitutas, con los que supuestamente son los más bajos, los más vil de la sociedad. Jesús se juntaba con ellos. Y criticaban a Jesús porque Jesús se juntaba con ellos. Y de ahí Jesús saca una serie de sermones que habla de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo pródigo. Esas tres parábolas están juntas porque de alguna manera estaba queriendo hacer saber a los fariseos y a todos que escuchaban su enseñanza que cuando hay algo que es de él y se pierde, para él tiene valor. Aunque para ustedes sea insignificante, para mí tiene mucho valor. Y cuando leía el día en la mañana esta parábola, yo la verdad es que yo no decía, cuento o no cuento esto, pero yo estaba leyendo esto en la mañana y después me di cuenta que despiertan los niños, voy a ir a hacerle la leche, así que voy a hacerle la leche y después regreso al jardín a seguir estudiando y pueden creer, no sé si no me di cuenta en la mañana,
pero cuando estaba ahí en la mesita que tengo en el antejardín, había una moneda al lado de la Biblia, de 10 pesos. Hermano mío, no, la verdad, esto Dios sabe que no digo que estoy diciendo la verdad. No sé si cuando yo llegué en la mañana quizás estaba medio oscuro, no me di cuenta. O no lo sé, pero al lado de la Biblia había una moneda de 10 pesos. Dije, Señor, gracias, porque esto es lo que tenía que hablar. Pero el Señor, siempre yo había leído esto, pero dice, y me sigue hablando en mi corazón, me dice, pero Jonathan, ¿y dónde se perdió la moneda? ¿Dónde se perdió la moneda? A esa mujer, ¿dónde se le perdió? En la casa. Entonces el Señor me decía, habla de la moneda perdida en la casa. Y decía, pero ¿cómo es posible que las monedas se pierdan en casa? Pero hay cosas que se pierden en casa. Y quizás una dracma, como le decía, tiene menos valor de lo que vale un peso, pero sin embargo esa mujer dice que la buscó, barrió la casa, me da la impresión que dice que la buscó con diligencia, dio vuelta a la alfombra, movió los muebles. ¿Usted se puede imaginar una mujer que busca algo que se le pierde? Bueno, pues si es quizá un anillo de oro, ¿cierto? Algo quizá da vuelta todo. Pero hacer todo eso por una dracma, sin embargo la mujer buscó, dice con diligencia, barrió la casa, ¿cierto? Y dice que hasta que la encontró. Y aquí nosotros, esta parábola, porque hay otras más seguidas, de la oveja perdida, ¿cierto? Hay las 99 y hay unas que se escapa y el buen pastor va detrás de la oveja, el hijo pródigo que se va de la casa, después regresa. Todo eso hace referencia a la misericordia, al amor que va detrás del hombre. Dios busca al hombre. Dios te busca una y otra vez. Dios nos busca. Dios es un Dios que busca al hombre. Dios sabe que estamos perdidos sin Él. Dios sabe que estamos perdidos muchas veces dentro de casa, pero Él nos busca. Y aunque quizás para muchos una dracma no vale casi nada, pero como es de propiedad de la mujer lo buscó. Como somos propiedad de Cristo, Él nos busca y Él no se va a cansar hasta encontrarnos. Nuestro Dios es un Dios que no se cansa de buscarnos. Es un Dios que no se cansa y que no se rinde. Hay una canción que dice, su amor no se rinde. Su amor no se rinde. Él no se cansa. Él va a buscarte, te va a buscar y te va a buscar. Y te va a buscar y va a ir detrás de ti, va a ir detrás de ti hasta encontrarte. Y aunque esté perdido quizá en el lugar más difícil de la casa, no sé qué lugar puede ser el lugar más difícil de una casa, pero allí el Señor puede encontrarnos. Pero las monedas se pierden en casa. Y muchas veces nos pasa, y hemos pasado periodos donde nos podemos encontrar perdidos, aún dentro de casa. Pero si yo llevo 30 años en el Evangelio, pero si yo soy pastor, pero si yo sirvo en la iglesia, pero aún, hermanos míos, sirviendo al Señor, aún haciendo 1000 cosas de actividades para la iglesia, podemos estar perdidos en casa. Sentirnos perdidos, sentirnos olvidados por el Señor. Entonces, el Señor hablaba a mi corazón de la importancia del amor grande del Señor. Y nosotros somos muy frágiles para perdernos o perder el enfoque, la mirada de Cristo. La Biblia habla de que muchas veces el afán de la vida, el engaño de la riqueza, ¿cierto?, nos apartan
del Señor. Los muchos quehaceres, las muchas cosas que hacemos. Muchas veces perdemos la mirada, el enfoque de nuestro Salvador, de nuestro Cristo. Aún sirviendo dentro de la iglesia. Aún sirviendo dentro de la iglesia podemos estar perdidos. Aún dentro de la casa las monedas se pierden. La buena noticia, que nuestro Dios es un Dios que busca lo que es suyo y que lo encuentra. Si esa mujer se hubiese perdido unas monedas que no son de ella, quizás no hubiese dado lo mismo. Pero como eran suyas las dracmas y una se le perdió, fue detrás de esa dracma hasta que la encontró. Por eso yo le digo que Dios nos ama porque somos de Él, somos su propiedad. Él nos compró a precio de sangre, le pertenecemos a Él. Como somos de Él y si nos perdemos, en algún momento nos perdemos dentro de casa, Él saldrá a buscarnos. Esa es la esperanza, esa es la esencia del Evangelio, esa es la buena noticia. Pero sí, como recién les comentaba, es muy frágil, muy delicado este tema de perdernos en casa. Perdernos dentro de casa. Y la palabra del Señor nos da muchas veces luces o claridad en donde muchas veces podemos perdernos. ¿Se acuerdan cuando Marta y María, dos hermanas, fueron visitadas por Jesús y una se lanzó a los pies de Jesús, ¿cierto?, para escuchar a Jesús, y otra hermana estaba afanada tratando de servir a Jesús y de hacer muchas cosas. Y Jesús de hecho la exhorta, le dice: Marta, Marta, afanada en tantas cosas, le dice, tu hermana ha escogido la mejor parte, quedarse al lado mío a escuchar. Pero tú, Martita, cálmate, tranquilízate. ¿Por qué corres de aquí? ¿Por qué corres para allá? Estás perdiendo el enfoque. Sí, pero es que hay que servir en la casa del Señor. Sí, hay que servir. Tranquilo. Escoge la mejor parte. Escucha. Quiero hablarte. Quiero volver a encontrarte. Entonces el Señor nos habla que sí, a veces nos podemos perder en casa. Los afanes, las ansiedades, las preocupaciones, el servicio de la casa también nos puede absorber y desviar de la mejor parte de estar con Jesús. Podemos servir a Jesús y no estar con Jesús, en esa comunión, en esa intimidad, escuchando su voz, conversando con Él, hablando con Él, disfrutando su presencia. Pero podemos servir y no tener intimidad con Jesús, comunión con Él. Perdidos estamos en la religión. La religión es una trampa mortal. La rutina, la monotonía religiosa, asfixia y ahoga el romance con Jesús. Pero hay buena noticia. Y si alguno en algún momento se perdió en la religión, en los afanes, en el dolor, en la desilusión, en lo que sea nos hemos perdido, el Señor irá detrás de esa dracma. El Señor irá detrás de esa oveja porque le pertenece a Él. Y todo lo que le pertenece a Él, Él no deja que se pierda nada. Eso es lo lindo de Jesús. De hecho, una vez en la pesca milagrosa, ¿se acuerdan la pesca milagrosa? Cuando Jesús multiplica el pan y los peces, dice que se llenaron 12 canastas con pan y peces. Y dice que sobró. Sobró. Y vinieron dando a Jesús: Señor, ¿y qué hacemos esto que sobró? ¿Lo botamos o no? ¿Sobró? ¿No? Nada se pierde. Con Jesús nada se pierde.
Con Jesús nada se pierde. Todo lo que es de Él y Él lo va a buscar, lo va a encontrar. Es el amor profundo de Jesús. Y quiero ponerte una historia muy, muy heavy, muy bacán de Pedro. Y con esto quisiera como ir terminando un poco esto. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro? ¿Cierto? Pedrito, un discípulo de Jesús. Pedro recibió su llamado a las orillas de un río. Él era un pescador, ¿cierto? ¿Saben la historia? Él estuvo pescando con sus amigos toda la noche. Dice que no logró pescar nada. Y dice cuando ya estaba amaneciendo, ¿cierto? Se da cuenta que había un hombre, ¿cierto? Predicando en las orillas del mar y multitudes allí escuchándolo. Y Pedro, en ese tiempo, tenía que pagar los impuestos. Recuerden que Israel estaba bajo el Imperio Romano, había abuso, había mucha opresión por parte de ese imperio de forma política, económica, había muchos abusos económicos. Así que Pedro, prácticamente todo lo que producía recolectando peces y vendiéndolo, casi todo ese dinero de su negocio se iba en pagar impuestos. Puedo imaginarme un Pedro enojado con la situación de la nación, con el contexto político. Puedo imaginarme un Pedro pescador del puerto, como dicen los jóvenes, chorizo. Sin embargo, esa mañana o esa madrugada, lleno de frustración por no haber sacado ni un pez para pagar los impuestos, quizás, llega una persona que ni siquiera lo conocía y le dice, tira la red a ese lugar. Y me da la impresión, porque más adelante en Hechos 1 se dice que ellos eran del vulgo, no tenían quizás, no eran letrados, quizás les faltaba un poco de educación. Quizás él dice, ¿y qué se cree? ¿Quién me viene a dar órdenes a mí? ¿Que él sabe de pesca? ¿Que él sabe si yo conozco este lago? Yo sé dónde puede haber cardúmeno o dónde no puede haber. ¿Quién es este que ni siquiera lo conozco? Más encima es un predicador que me dice que tira las redes allí. Bueno, ustedes saben la historia, Pedro lanza las redes, ¿cierto? Y, ¿cierto? Hay una pesca milagrosa, ¿cierto? Ustedes saben esa historia. Y Pedro no la puede creer y se lanza a los pies de Jesús diciéndole, apártate de mí, soy un pecador, dudé de ti, ¿cierto? Y Jesús se le acerca, lo mira y le dice, sígueme, ¿cierto? Porque yo te haré pescador de hombres, ¿cierto? Y allí Pedro recibe un llamado. El llamado, ¿cierto?, a ser un seguidor, un discípulo de Cristo. Y le da también una gran comisión de ser un pescador de hombres. Y así dice la historia que Pedro deja las redes, ¿cierto? Ese día se suman otros discípulos más, pero en especial Pedro se sintió impactado por ese milagro potente. Porque a través de esa pesca milagrosa quizás pudo resolver una situación económica en su casa que le causaba dolor, tristeza, aflicción. Sin embargo, Dios trajo respuestas a esa situación. No había paz financiera, Dios trajo paz en esa área, en el corazón de Pedro. Y Pedro, asombrado de estar conociendo a un profeta o al supuesto Mesías, lo sigue. Y Jesús está con Pedro 3 años y medio en comunión, se hicieron amigos. Ustedes saben toda la historia de Pedro. Pedro aprendió muchas cosas de Jesús, muchas cosas hermosas de Jesús. Y yo muchas veces cuando leo los evangelios y veo un poco la historia de Pedro, veo un Pedro muy, muy admirado de Jesús, muy fascinado de Jesús. Lo admiraba a Jesús. Se notaba porque cuando Jesús hacía preguntas, él levantaba las manos así como el ñoño de los primeros, así. Era como un poco impulsivo, ¿cierto? Quería saber la de todas, quería sobresalir del grupo. Y la noche antes de ser entregado, Jesús conversa con su discípulo y dice, chiquillo, es hora de morir, es hora de ir a mi muerte.
Así que van a venir por mí a apresarme, a arrestarme y me van a llevar a la muerte. Y salta Pedro. No, y no voy a permitir que eso te pase, ¿cómo se ocurre? No voy a permitir que nadie te toque un pelo de la cabeza. Yo voy a saltar, como dicen los jóvenes, yo te voy a prestar ropa. Y Jesús mira a Pedro y le dice, Pedrito, antes que cante el gallo en la madrugada, tú ya me vas a negar 3 veces. No, ¿de dónde? Yo eso no, jamás voy a hacer eso. ¿Ustedes saben la historia? Pedro niega a Jesús. Cuando ya Jesús se lo llevan arrestado y lo empiezan a torturar en esa madrugada, y fue así, Pedro lo seguía a Jesús de cerca, y dice que, cierto, una gente de ahí del sector empiezan a reconocer a Pedro y decían, él se juntaba con Jesús, no, si este debe ser uno de los seguidores de Cristo, este también debe ser también, y se asustó, ¿cierto? Y empezó a negar a Cristo y lo negó 3 veces. Y efectivamente cuando lo niega la 3ª vez, cantó el gallo y Pedro se acordó de que efectivamente Jesús lo sabía todo y que él se sintió, dice, se sintió muy amargado, dice que lloró amargamente. Y yo creo que fue una noche de mucha amargura para Pedro, pero también de mucha desilusión de sí mismo. ¿Cómo yo, estando 3 años y medio viendo a Jesús, palpando los milagros, viendo su amor, viendo su misericordia, estando con Él, pude haber hecho eso? ¿Cómo pude haber hecho yo eso? Una desilusión muy grande con sí mismo. Dice que lloró amargamente. Si usted lee más adelante el relato, dice que dice que obviamente Jesús muere, ¿cierto? Y esos 3 días de silencio, de incertidumbre, porque ustedes saben que Jesús resucitó al 3er día, pero esos 3 días fueron 3 días de mucho sufrimiento para los discípulos, de desesperanza, de angustia. ¿Qué hacemos? Estamos solos, se nos murió el Mesías, irá a resucitar, dijo que iba a resucitar, pero irá a resucitar, no lo sé, había incertidumbre. Y dice que se reunían en las casas, lo más probable que llorando, confundido. O sea, el pastor fue herido y las ovejas se dispersaron. Pero los discípulos se reunían, menos Pedrito. No, Pedrito dijo, no, yo con lo que le hice al Señor, yo ya me tiré ya. Yo ya no sirvo para esto. Y lo que hice, yo haber negado a Jesús, yo haber traicionado a Jesús de esa manera, públicamente, y haberlo maldecido, no tengo perdón. Y dice que Pedro volvió a pescar, se fue a las redes, tomó redes y dice, no, como vuelvo a mi antigua vida, a lo que hacía antes, a lo que hacía 3 años antes de pescar. De haber sido 3 días de mucho sufrimiento para los discípulos y en especial para Pedro. Él se sentía alguien amado por Jesús y de haber hecho eso, se desmoronó algo dentro de él muy grande. Su autosuficiencia, ¿cierto? Su amor propio, y había una disolución consigo mismo. Me da la impresión que Pedro son de esos que no se perdonan. De esos que no se perdonan fácilmente las cosas. Quizás tenía rasgos de ser muy perfeccionista, no lo sé. Hay personas que les cuesta perdonarse a sí mismos por las cosas que hacen. Y Pedro dice que se alejó del grupo, ¡pum!, se fue a pescar para olvidar las penas de amor. Y se fue a las redes. Y ya pasados los 3 días, Jesús resucita. Se le aparece primero a las mujeres, después se le aparece a un grupo de discípulos, después se le aparece a un par de discípulos en el camino de Emaús, y así Jesús se empieza a aparecer por parte a ciertos discípulos, hasta que se le aparece a Pedro. Y esa vez que se le aparece a Pedro, Pedro estaba pescando con otros 5 discípulos más.
pescando, quizá nadie se hablaba, nadie comentaba lo que había pasado, en silencio. No sé si ustedes imaginan esa noche de pesca. Toda la noche en silencio, no se hablaban entre ellos, meditando en todo lo que vieron, viendo en vivo y en directo al amor de su vida siendo despedazado, viendo su esperanza, su Mesías, verlo derribado, viendo siendo despedazado. La fe estaba por el suelo, la esperanza también. Seamos sinceros, eso pasaba en el corazón de los discípulos, y en especial de Pedro, que Pedro no quería ni que lo miraran, ni que le hablaran, porque él se sentía lo más bajo del grupo. Y dice que estuvieron toda la noche intentando pescar, no pescaron nada. Ya estaba amaneciendo, así que empezaron a enredar las redes, a guardar las cosas y se iban acercando a la orilla. Cuando así en la madrugada, ya amaneciendo, ven en la orilla a una persona, no cachaban quién era, haciendo fogata, y le grita: ¡Ey! ¡Tráigame unos pesos! Y le gritan: no hemos sacado nada, le gritan ellos. Y entre ellos se preguntan: ¿y este quién es? No cacho quién es, porque no se veía, estaba amaneciendo. Y lo único que veían las fogatas. Dice: pero a ver, lancen la red para al lado derecho. Y se quedan mirando. ¿Y este quién es? ¿Quién nos viene a dar órdenes? Háganme caso, tiren la red para el lado derecho. Y cuando empiezan a escuchar esas palabras, se empezaron a acordar de algo. Hace 3 años atrás pasó algo parecido. Alguien, un desconocido, les dijo que hicieran eso. Y uno de ellos, Juan, dice: oye, parece que es Jesús. No, ¿qué? Sí. Y tiraron la red. ¡Pah! La barca se hundió. Y los peces empezaban así, el milagro instantáneo. Y Pedro en su corazón, le dijo algo en su corazón: Él es tu maestro. Y dice que Juan dice, parece que es Jesús, dice que Pedro, lean la historia, está ahí en Juan 21. Lean la historia, Juan 21. Dice que Pedro estaba como medio desnudo, no creo que haya estado desnudo, quizás así, sin polera quizás. Y dice, cuando escucha que era Jesús, se lanza un piquero, se va nadando, para ver si era cierto, era o no era el amor de su vida. Y llega a la fogata, lo queda mirando, dice que nadie dijo nada, todos se bajaron rápido. Dice que Pedro fue el primero que llegó ahí. Trajeron las barcas, las redes, los peces, todos en silencio, mirando a la persona, lo miraban, en un silencio. ¿Usted ha comido alguna vez en una cena familiar y todo en silencio? Medio incómodo, ¿no? Pero ahí estaba Jesús con sus discípulos. Así que comieron, y me da la impresión, se saca la capucha Jesús, no lo sé, o su manta, y mira a Pedro, y le dice: ¿me amas? Y cuando ya todos asumieron que era el Mesías, lo miraban de pie a cabeza: sí, Él es. No hablaban entre ellos, pero en sus corazones: sí, Él es, el resucitado. Y le dice: ¿me amas? Sí, Señor, dice, yo te amo. Pero, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ok. Pero, Pedro, ¿tú me amas? Y él dice que se puso triste porque él le preguntó 3 veces. Fueron las 3 veces que Pedro lo había traicionado. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces cuida a mis ovejas. Vuelve a tu llamado. Yo te llamé para ser un pescador de hombres, ¿te acuerdas? Vuelve a tu llamado. Vuelve a hacer por lo cual yo te llamé. Jesús fue detrás de Pedro. Jesús fue detrás de Pedro. Pese a todo lo que había pasado Pedro, y Jesús conociendo también lo que pasaba en la mente de Pedro, la culpabilidad, la vergüenza, la desilusión, la desesperanza, la angustia, quizás esos 3 días ni siquiera durmieron. Yo me puedo imaginar que esos 3 días no durmieron. Se desvelaron, asustados, porque a lo mejor pensaban que iban a venir por ellos también. Así como mataban a Jesús,
podrían ir detrás de ellos también a matarlo. Pero cuando veo a este Jesús que va detrás del hombre, a este Dios que busca al hombre, que busca lo que es de él, empiezo a comprender entonces el amor grande del Señor. Así como esa moneda perdida que se perdió en casa, y dice que esta mujer dio vuelta a todo hasta que la encontró, es una representación del amor del Señor, que buscará y buscará y buscará y buscará y no se cansará de buscar y irá por montes, por montañas, buscará, dará vuelta hasta encontrarnos, hasta encontrarte. Y quizás Dios está usando el dolor, la enfermedad, la desilusión, la desesperanza, la desilusión de uno mismo. Dios está usando ciertas circunstancias para ser encontrados por Él. Y sin darnos cuenta, nos veíamos perdidos. Podemos ver entonces a un Dios que va detrás de nosotros. Dios usó el fracaso de Pedro, la disolución misma de Pedro, para enseñarle una lección de que los llamados son irrevocables, de que si Él te escogió, Él te compró a precio de sangre y ahora tú eres propiedad de Él, Él no se dará por vencido hasta tenerte en sus manos, hasta tener tu corazón, hasta tener tu atención. El Señor hablaba a mi corazón sobre la situación de Pedro. Y veía que muchas veces cuando pasan estas cosas como le pasó a Pedro, el enemigo usa ciertas circunstancias para hacernos sentir no amados o olvidados por el Señor. Pero lo que muchas veces el diablo y nosotros no sabemos, que Dios está planeando un plan B, y es mostrarnos su amor, su plan de rescate, su plan de redención, de volver a tenernos en Él. Oseas 2:14, hay un versículo que es muy conocido, dice: te llevaré al desierto para volver a enamorarte. Te llevaré al desierto para volver a hablarte. Tú necesitas volver a escuchar la voz del Espíritu. Y a veces los desiertos, las desilusiones personales, las frustraciones, lo que le pasó a Pedro, son momentos cruciales para tener reencuentros con el Espíritu de Dios. Así yo quiero animarte a que puedas confiar en el amor del Señor. Y si en alguna medida nos sentimos extraviados, y si en alguna medida nos sentimos un poco como Pedro, y si en alguna medida nos vemos perdidos en casa, hay alguien que anda buscándote. Dígale que está a su lado, hay alguien que te anda buscando. Él te busca, incansablemente nos busca. Póngase de pie. Gracias, Señor. Hay una cosa muy importante de que ser encontrados por Dios es un milagro. Porque digo unas cosas, nosotros no sabemos cómo regresar a Él. Cuando nos perdemos, no sabemos cómo regresar. O cuando a veces, cuando uno cae en pecado o hace algo indebido, a veces uno no sabe cómo volver a levantarse. Cómo volver a recuperar los años perdidos. Cómo volver a recuperar el amor o el primer amor. Uno sabe que se alejó del primer amor, uno sabe que se alejó de los primeros comienzos del llamado, pero no sabe cómo volver. Ayuna, ora, hace mil cosas, canta, toca el pandero, pero nos sentimos en cárceles de olvido, en tierras de olvido. Pero el Señor quiere sacarnos de cárceles del olvido, de la tierra del olvido, con su amor poderoso. Y solo tú sabes si te sientes o te sientes encontrado por Él. Porque la verdad de las cosas, que es un milagro
poder entender esto. Me siento encontrado por Él. Me siento encontrado, Él me encontró y me siento amado por Él. Me siento muy amado por Él. Y poder tener esa revelación en el corazón es un milagro. No es algo que tú puedes forzar. Por eso yo creo en los milagros, y el milagro más grande yo creo que le puede pasar a un ser humano es que se deje encontrar por Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fueron esconderse entre los matorrales. Y Dios salió a buscarlos. Entonces vemos desde el principio y vamos a ver siempre a un Dios buscando lo que es suyo. Y lo va a encontrar. Sí o sí lo va a encontrar. Así, queridos hermanos, quiero animarlos con esto y que podamos orar y que podamos salir a ese encuentro. Si yo sé ahora que Dios me anda buscando, ¿por qué esconderme? ¿Ah? Él no es como, oye, están tocando el timbre de la casa. ¿Quién es? El cobrador. Ah, no, escondámonos. Están tocando el timbre de la casa. ¿Quiénes son? Los mormones. Ah, no, escondámonos. Nosotros, cuando Él golpea la puerta y entendemos que Él nos anda buscando, Él te está llamando, debes responder a esto. No debemos huir del llamado, huir, ¿cierto?, de la voz del Señor. Cuando escuchemos su voz, no poner resistencia al llamado que Él nos está haciendo. Y el llamado más sublime y más hermoso es saber que he sido encontrado por Él y vivo en esa plenitud de ese romance, de ese amor. Y yo quiero animarte a que puedas analizar tu vida y puedas decirle, Señor, quizá necesito volver a encontrarme contigo. No sé qué nos pasó. No muchos afanes, muchas cosas, correr de aquí para allá, no lo sé, pero algo pasó que ya no vibro como antes. Ya no te amo como antes. Ya no. Algo pasa que, Señor, que se perdió terreno dentro de mí. Estoy en casa, sirvo, predico, hago esto, hago lo otro, diezmo, pero no me siento hallado por ti. No hay intimidad contigo, Señor. Señor, y no sé cómo regresar, necesito volver a reencontrarme contigo. Encuéntrame, Señor, localízame, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por esta noche. No permitas, Dios mío, que nadie y ninguna dracma, ninguna moneda se pierda, Señor. No permitas que nada y nadie se pueda perder en esta casa, Señor. Pero sí reconocemos que hay muchas monedas que se han perdido. Hay muchas monedas, Señor, de casa, que son de coinonía, que están perdidos, Señor. Y quizá nosotros, Señor, no hemos sido diligentes como esa mujer que fue detrás de esa moneda perdida. Porque quizá no sentimos que son nuestros hermanos y simplemente se perdieron y se fueron de casa. Pero ayúdanos a pensar y a sentir como tú sientes y poder ir detrás de aquellas monedas de casa, Señor. Padre amado, y ayúdanos a entender también tu gran amor, que tú nos buscas. Tú estás detrás de nosotros, Señor. Tú estás buscando nuestro corazón. Tú estás golpeando la puerta de nuestro corazón. Señor, reconocemos, Señor, que no hemos perdido y queremos ser encontrados por ti, Señor. Que tú nos encuentres
que tú nos restaures, que tú nos liberes, nos sanes. Confiamos en tu amor, Señor. Confiamos en tu amor, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué les parece si levantan sus manos y adoran al Dios que te ve, al Dios que lo sabe todo de ti, al Dios que te ama, al Dios que te busca incansablemente, el Dios que desea verte restaurado, liberado, al Dios que desea y anhela profundamente estar contigo? Él quiere ganar tu corazón, quiere conquistar, llamar tu atención. Gracias, Señor. Espíritu de Dios, tú puedas en esta tarde, Señor, puedas atrapar el corazón. Atrapa el corazón de tu iglesia, atráelos en pos de ti, Señor. Atráelos, Señor. Atráelos, Señor, atráelos a la intimidad, atráelos a la comunión, atráelos al romance, atráelos al primer amor, atráelos al principio. Así como tú le hiciste recordar el llamado, el primer día que Pedro conoció a Jesús, así hoy, Dios, te ruego que hagas recordar a cada uno de nosotros el primer día que llegaste a nuestro encuentro. Señor, que te vuelvas a convertir en el amor de nuestra vida. Que te vuelvas a convertir en nuestra obsesión, en nuestro romance, donde ya nada importa en la vida, solo importa Jesús. Mi Jesús, el amor de mi vida, mi primer amor, mi primer amor eres tú, Señor. Señor, permite que los ojos de tu iglesia vuelvan a mirarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas. No permitas, Señor, que los afanes de la vida y las dificultades y las situaciones presentes puedan separarnos del romance del amor con Jesús. Iglesia, si puedes decir conmigo, nada me va a separar de este amor, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo que estoy viviendo me va a separar del amor de mi vida. Séllame, Señor, con tu fuego, con tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Haz que Él sea el amor de tu vida. Deja que se convierta en el amor de tu vida, en la obsesión, en una santa obsesión, en tu satisfacción suprema. Permítelo en tu corazón. Porque ningún amor en esta tierra puede compararse con el amor de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ama al Señor. Ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú tengas. Ama al Señor. Ámalo, 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 ámalo. Que cada partícula de tu cuerpo vibre por Jesús.
el Señor encienda una pasión, un fuego, un deseo, una profundidad por Jesús, no por la religión, sino por Jesús, de dejarse encontrar día a día con Él, de ser bautizado en ese amor, de ser bautizado, sumergido en ese amor, vivir enamorado de Jesús, un amor más profundo, un amor que no nos separa. Enamórate de Jesús, haz de Jesús el amor de tu vida, el romance. Sigue construyendo ese amor, esa historia de amor con Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.